¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos ven cada martes en México, en Estados Unidos. Mientras que el brote del virus H1N1 tomó por sorpresa al gobierno mexicano y a la mayoría de la ciudadanía, y miles de muestras eran enviadas a laboratorios norteamericanos, justo en Estados Unidos, este hecho se convirtió en una llamada de alerta que derivó en una propuesta por parte del presidente Barack Obama. Concretamente eran más apoyos para la ciencia, un inédito 3% del Producto Interno Bruto, que se otorgaría para reforzar la investigación en temas de salud, calentamiento global, nuevas tecnologías y sobre todo para reforzar a todas las escuelas públicas. Han pasado algunos meses y en México ya es por demás tema machacado decir que pareciera que la ciencia solamente le importa a los científicos. De hecho, hace algunas semanas leíamos en algunos titulares de periódicos nacionales un llamado para que las universidades públicas en México se amarraran el cinturón ante la austeridad. Ante la realidad, los discursos políticos demuestran su vacío y se regordean en la complacencia de un sistema que constantemente vive de prestado. La ciencia pareciera, repito, solamente importarle a los científicos. Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. Bueno, le decía hace un instante que ya se ha vuelto a una afirmación común el hecho de que la ciencia y la innovación tecnológica reciben una miseria de recursos públicos. Y es cierto, este hecho no puede negarse. Sin embargo, el problema va mucho más allá. La ciencia no es importante para ningún político, para ningún empresario. Usted solamente tome en cuenta si algún lema de campaña actual, y sobre todo después de lo que acabamos de vivir con el virus de la influenza, si algún candidato dice yo voy a impulsar la ciencia o yo voy a pelear porque se destinen más recursos al desarrollo o a la investigación tecnológica. Así es que no se trata solamente de dar dinero, eso es importante, sino de hacer vinculaciones estratégicas, cosa que en México pues realmente es una ficción. Roberto Aguilar nos presenta la siguiente nota. La falta de desarrollo científico en México es un problema estructural. No se debe solamente a la poca inversión de recursos federales y la indiferencia de los gobernantes, sino también la ausencia de un vínculo eficiente entre la investigación y el mundo empresarial, lo que imposibilita que los avances se transformen en productos tangibles, en mayores ventas para las compañías y en consecuencia en más recursos para seguir financiando nuevas propuestas científicas. Entonces, todo está inmerso en la ciencia, ¿no? Y nuestro gobierno, nuestros políticos, no entienden eso, o no quieren entenderlo, y como consecuencia, a lo largo de todos los años en que ha existido, digamos, el CONACYT, que es el órgano gubernamental que está encargado de impulsar la ciencia y de financiarla, pues le han dado una misérrima cantidad de dinero. No se ha permitido que México crezca científicamente de manera adecuada y por lo tanto somos apenas un puñado de investigadores en este país. Hay 15,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que es el organismo que reconoce a alguien como investigador, para un país que tiene 110 millones de habitantes, ¿no? Entonces es a todas luces insuficiente, ¿no? Las universidades no se les apoya en la medida que se debe apoyar presupuestariamente para que hagan la ciencia, porque la ciencia se hace en las universidades y luego esa ciencia, esos conocimientos se trasladan al mundo empresarial, ¿no? Y pues este vínculo entre las universidades y el sector empresarial en México no existe, ¿no? O es tremendamente débil. Y esa falta de vinculación limita las oportunidades laborales de los pocos científicos que se forman en México, que solo encuentran cabida en instituciones públicas donde los incentivos económicos son escasos o insuficientes como para estimular su conocimiento, lo que no sucede en otros países. En Estados Unidos el 80% de la planta científica trabaja en el sector privado. ¿No? Son científicos que están desarrollando medicinas, que están desarrollando productos, que están viendo cómo solucionan problemas y cómo hacer dinero, por qué no decirlo,
Y en el caso mexicano es exactamente inverso, el 80% de los científicos están en instituciones públicas. Según las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, México es uno de los países donde menos investigadores se contratan, apenas uno por cada 100 empleados, cuando en Finlandia esta proporción es de 16 y en Japón de 11 investigadores. Y en Estados Unidos como el 10% se inserta en el sector académico, ¿no? Pero también hay que hacer una comparación. En Estados Unidos se gradúan como doctores alrededor de 45,000 a 50,000 al año, o sea, en posgrado, ¿no? Con doctorado, ¿no? Ahora, en México se producen alrededor de 2,000 doctores al año, para empezar, ¿no? Muy poquitos. Y las empresas no contratan a agentes con doctorado porque las empresas aquí en México no hacen tecnología, o sea, no son empresas de base tecnológica, ¿sí? Entonces, como no son de base tecnológica, pues no hacen investigación, ¿no? No hacen nuevos desarrollos. Y como consecuencia, en las empresas mexicanas no hay trabajo para los científicos mexicanos. Pero la ciencia también enfrenta otros obstáculos, como la falta de protección al resultado de las investigaciones, es decir, a las patentes, pero además es escaso el financiamiento privado para que científicos o empresas puedan emprender investigaciones por cuenta propia. Lo que nosotros encontramos es que la innovación tiene una característica fundamental, que es el riesgo, o sea, hay muchos riesgos. Un innovador pone en juego muchas veces su propia sobrevivencia para salir adelante. Para reducir esos riesgos se necesitan muchas cosas, se necesita contar con un capital humano preparado, con un Estado de Derecho que funcione, con acceso a financiamiento. En México, lamentablemente, es muy difícil obtener financiamiento para una empresa. El sombrío panorama no desalienta a algunas empresas mexicanas, las menos, que saben que solo con el desarrollo científico encontrarán la forma de competir en un mundo globalizado y contra empresas de otros países que cuentan con una verdadera política pública de apoyo a la ciencia. Lo que hemos hecho es tener un programa, como te mencionaba, de vinculación academia-industria, en donde nosotros vamos a las universidades, identificamos grupos en las universidades que nos pueden ayudar a resolver problemas específicos o a generar productos específicos también, en los cuales nosotros tenemos un interés ya muy bien definido. Para Laboratorios Illanes, la vinculación está generando sus primeros resultados. Por ejemplo, junto con una universidad pública desarrollan una nueva generación de antibióticos para combatir cepas resistentes de tuberculosis, a base de toxinas de los caracoles marinos de Ensenada y un sistema de diagnóstico para la misma enfermedad a partir de los anticuerpos del tiburón, aunque dice que hacen falta más estrechar los lazos. Faltan vinculadores con la industria, eso que ni que falta, que las universidades en efecto se interesen y den las facilidades para que el conocimiento que se está generando pueda ser tomado por las empresas, ¿sí? Y falta el compromiso de las empresas, ¿sí?, de hacer de ese conocimiento un producto innovador. No hace falta mucha ciencia para describir la grave situación del desarrollo científico nacional, cómo la falta de apoyos provoca una creciente y peligrosa dependencia tecnológica de México. La contingencia sanitaria que provocó la influenza humana es el ejemplo más reciente, pero puede que haya más pruebas como esta en el camino y que sean mucho más difíciles de superar. Bueno, como siempre yo los invito a que se comuniquen con nosotros aquí en el estudio. Más adelante tenemos aquí justamente la presencia de una destacada científica, divulgadora de la misma, de la UNAM, y yo más bien los invito a decirle qué es lo que le gustaría a usted preguntarle a esta bióloga que hoy nos acompaña. Y de entrada le doy algunas pistas por ahí. Probablemente usted también en algún momento se ha cuestionado de qué manera la ciencia puede aterrizarse, desde dónde los ciudadanos de a pie podemos ver o aterrizar justamente el desarrollo tecnológico. Así es que vamos a regresar en un instante. Nuestros teléfonos son 53 36 26 79, 54 84 56 88, la alada sin costo 01 800 002 22 22. Así es que llámenos, los invitamos pues a que compartan sus inquietudes y sus opiniones sobre este tema. Vuelvo en 2 minutos, no se vayan. Bueno, hoy me da muchísimo gusto
darle la bienvenida nuevamente a uno de nuestros caricaturistas, pues ya añejos aquí del rotativo. Rictus, ¿cómo estás, mi querido Rictus? Hola, ¿qué tal, Jacaranda? Bien, bien. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Ya tenía un rato, ¿verdad?, que no venías aquí a hacernos tus monitos. Y además, bueno, no sé si ahora vas a cambiar un poco de dinámica, porque, bueno, pues tu trabajo se caracteriza de alguna manera por todo lo que haces, implementas con el asunto de la animación, ¿no?, la caricatura, muy interesante, pero ahora ya veo que vas a cambiar, ¿no? Pues sí, ahora vamos a presentar algo más tradicional. Muy bien. Me siento como en la prehistoria, bueno, utilizando papel y plumón, ¿no?